Ya no veo nada. Hola, hola. Ya estamos grabando esta sesión. Hola. Ya todos autorizaron que quede grabada. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartirles mi pantalla. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Comparto pantalla. Nada más, confírmenme si sí ya están viéndola. Sí. Ok, gracias. Pues bien, esta plática vamos a tratar los métodos térmicos de conservación de alimentos. Es una presentación pues encargada por el profesor de la materia de didáctica. Y bueno, voy a apagar tantito mi cámara para que iniciemos con la presentación. ¿Ustedes saben qué son los métodos de conservación de alimentos? Pues sí. Yo no tengo una idea, pero no estoy muy informada. Más o menos. ¿Alguno me podría decir lo que sabe de los métodos de conservación? Pues yo sé que se pueden conservar las cosas congeladas o a veces con sal, también como el pescado y eso que lo salan. Ok. Más o menos. Ok, muy bien. Bien. Sí, yo sé que son pues son métodos para que los alimentos no se echen a perder y nos puedan durar más tiempo. Yo solo conozco el método pues frío, que es como la congelación o la refrigeración. No sé si existan otros más. Ok, muchas gracias. Bueno, pues esa era la segunda pregunta, ¿verdad? Que si conocen algún método térmico de conservación. Entonces. Sí. Sí, yo sí. La conservación, la de cuando hacen conservas, que se hierve la fruta y los encierran en frascos al alto vacío. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Dice, ¿qué son los métodos de conservación de alimentos y para qué sirven? Los métodos de conservación de alimentos son técnicas que el hombre ha venido utilizando desde la antigüedad, ¿verdad? Y esto sí, con la finalidad de postergar su descomposición natural. Bien, se dice que un alimento se está descomponiendo cuando cambian sus características organolépticas, es decir, el olor, el color, el sabor, su textura. Y bueno, pues esto ocurre por la incidencia de microorganismos, bacterias y hongos. Las enzimas están presentes en todos los organismos vivos y aceleran los procesos de descomposición. Son diversos los métodos de conservación de alimentos, como el envasado al vacío, la salación, lo que es la fermentación y los conservadores químicos. Sin embargo, para efectos de esta presentación, hablaremos específicamente de los métodos térmicos de conservación de alimentos, ¿verdad? Es decir, aquellos en los que se utiliza la temperatura muy alta o el frío, alargando así la vida útil de nuestros alimentos, ¿ok? El primer método que vamos a ver es la pasteurización. Pues bien, este método, como su nombre lo indica, proviene del creador Louis Pasteur. Consiste en someter el alimento generalmente líquido o lácteos a una temperatura aproximada de 80 grados centígrados durante un corto periodo de tiempo.
enfriándolo después rápidamente. La finalidad de este método es destruir los microorganismos sin que se altere su composición, como el sabor y algunas otras cualidades, ¿verdad? Es lo que se va a tratar de mantener con este método de calor. Bien, nuestro siguiente método de conservación es la esterilización. De esta también su finalidad es destruir los microorganismos, incluyendo esporas, hongos, virus y bacterias. En algunos métodos se van a matar completamente las bacterias. En algunos otros solo se va a evitar que se sigan reproduciendo. Ajá. Este método de esterilización tiene 3 fases: el calentamiento, el mantenimiento de temperatura y el enfriamiento. La técnica es usada, por ejemplo, en mermeladas, en el escabeche y en los guisados. El siguiente método de conservación de alimentos por calor es la deshidratación. ¿Habían escuchado hablar de este método? Sí, en los frutos secos, que Ok. los cortan, por ejemplo, cortan la manzana. Hay gente que en algunos lugares cortan la manzana y la dejan secar al sol. Hay ahora Ok. creo que otro método que la cortan y la meten como al microondas o así para que se seque y ya se conserve. De las Así es. frutas, regularmente. Pues sí, la deshidratación es un método también mediante calor y en este método se trata de eliminar la totalidad del agua en los alimentos, ¿verdad? Sin alterar nutrientes, vitaminas, minerales. Y pues sí, en efecto, como mencionas, se lleva a cabo colocando el alimento en una rejilla, en un lugar ventilado y bajo el sol, el máximo tiempo posible. En este estado, los alimentos son menos propensos a descomponerse por microorganismos. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo con este tipo de métodos es alteramos el pH de los alimentos. ¿Ustedes habían escuchado hablar del pH de los alimentos? No. Bueno, pues si nos imaginamos una recta numérica que va del 0 al 14, estaríamos hablando que el pH adecuado para que los microorganismos se reproduzcan sería del 5 al 9. Entonces, con el calor y el frío, nosotros lo que estamos haciendo es justamente volver más ácidos nuestros alimentos. Entonces, para hablar de higiene o de seguridad alimentaria, estaríamos hablando de llevar nuestros alimentos a un pH de 4,6 para que con este pH las bacterias no se puedan reproducir. Entonces, bueno, nuestro siguiente método es el escaldado. Esta técnica culinaria consiste en la cocción de los alimentos en agua hirviendo por un periodo breve de tiempo. Primero se calienta el agua de 70 a 100 grados centígrados y después se sumerge el alimento por un periodo breve y posteriormente se somete a enfriamiento. ¿Les suena conocido este método? Sí. Cuando coces el espagueti y rápido lo sacas para que lo enfríes y ya no se siga cociendo. Así es. Entonces, o de esta la manera... sopa de codo. La sopa de codo, exactamente. La verdura, también la verdura. Así Así es. se cose y para que ya no se siga haciendo aguada, se le pone agua fría. Y para que conservemos también los nutrimentos de los alimentos lo más intactos posible, ¿verdad? Entonces, bueno, mediante esta técnica se conserva el color de los alimentos. En el caso de la espinaca y la selga se dejan 1 minuto aproximadamente. ¿Por qué? Pues por las características de estos vegetales, ¿verdad?
Y bueno, cuando tenemos vegetales más estructurados como el brócoli, se van a dejar aproximadamente 5 minutos. Los frutos secos como las almendras, es suficiente 1 minuto para poderles quitar la piel, por ejemplo, ¿no? Ok. Nuestro siguiente método es el método de cocción. Este consiste en elevar la temperatura de un alimento modificando sus propiedades para que se vuelvan más digeribles, sobre todo si se sumergen en un líquido en ebullición, como lo mencionábamos. Hay diversos métodos de cocción. Entre ellos vamos a encontrar el hervir. Es el método más prolongado. Es un método más prolongado que el escaldado que mencionábamos hace un ratito. Este se caracteriza por partir con agua a temperatura ambiente y vamos a sumergir los alimentos. Aquí los alimentos van a tardar más tiempo, ¿verdad? De 10 a 20 minutos para cocerse. A la plancha o asado, en el alimento se coloca directamente en una placa de metal lisa y con fuego alto. Al vapor, el método en el que se cocinan los alimentos sin sumergirlos en el agua se hace solo con el vapor del agua caliente. A la parrilla se usa una superficie estriada que ayuda a que las carnes y pescados se cocinen en sus jugos, caramelizándose así sus azúcares. Cuando está tostadita ya la carne, hablamos de la caramelización. El estofado, que es un método de cocción en el que el alimento se somete a fuego lento y se va evitando su evaporación y manteniendo sus jugos iniciales. Este es el que normalmente ocupamos para realizar nuestros guisados, ¿verdad? El salteado, que se utiliza una pequeña cantidad de grasa o aceite mediante un sartén a fuego alto también. Esta palabra de saltear quiere decir justamente mantener en movimiento. Entonces, esta es la forma en la que vamos a cocer, por ejemplo, algunas verduras, ¿no? Mencione una diferencia, alguno de ustedes, no sé quién quiera participar, entre escaldar y hervir. A ver, Nadia, si me apoyas. Ahí encendiendo tu micro. ¿Ahí me escuché? Pues el hervir lo entendí como meter la comida en agua, y escaldar, por lo que entendí, solo se va pues a como meter, pero después al frío, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Brandon, ¿tienes alguna participación? Sí, pues igual me había quedado igual, más que participación como duda igual de esa, como no había entendido bien lo de escalar y hervir, pero igual como con el ejemplo que ya nos dijo Nadia, pues ya como que ya le entendí un poquito más, como que ya me lo imaginé. Ok. Emilia, ¿nos puedes aportar algo? La diferencia yo creo es que cuando vas a escaldar, tienes que poner a hervir primero el agua y ya después que esté hirviendo, echas los alimentos y los sacas para conservar su color y su color, por así como dices que las espinacas y las acelgas. Y cuando es hervir, las cosas tienes que meterlas y dejarlas a que el agua hierva con las cosas ahí hasta que se cosan. Así es, pues sí, el escaldado justamente precalentamos el agua y después sumergimos los alimentos y los llevamos a un enfriado. Y al hervir, recuerden que comenzamos con el agua a temperatura ambiente y por eso nos lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Ok. Bueno, pues entonces vamos, todos esos métodos que vimos son métodos de conservación de alimentos por calor. Ahora vamos a pasar a la conservación de alimentos por frío. Dentro de los métodos de conservación por frío tenemos la refrigeración, que esa yo creo que todos la utilizamos, ¿verdad? Constantemente. Esta es una técnica que consiste en conservar los alimentos entre 0 y 8 grados centígrados.
0 es cercano al punto de congelación. Podemos usar esta técnica en alimentos frescos para conseguir que la proliferación microbiana sea mucho más lenta. Sin embargo, por este método no podemos conservar nuestros alimentos por largos periodos de tiempo. Si nosotros queremos conservarlos por más tiempo, entonces va a ser necesario hacer uso del segundo método de conservación por frío, que es la congelación. Esta técnica permite conservar los alimentos por largos periodos de tiempo, deteniendo la actividad bacteriológica y enzimática que descompone la comida. Entonces, bueno, como podemos observar en la imagen, lo adecuado pues sería que nosotros metamos en empaques por separado, en bolsitas transparentes y limpias, también en las cantidades adecuadas, ¿verdad? Las que normalmente utilicemos. ¿Esto por qué? Bueno, en esta imagen, ¿sí la alcanzan a ver o les tapa mi recuadro? No sé qué se ve. Sí se ve. Ok, entonces en esta imagen podemos ver cómo se descongela el pescado, por ejemplo, ¿no? Igual aquí nos dice que hay que colocarlo en el congelador dentro de bolsas transparentes y limpias y que si lo queremos descongelar, entonces hay que pasar nuestro alimento a la parte del refrigerador. Abajo. ¿Por qué? Porque este es un proceso lento. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar nuestros alimentos, previamente, un día, yo creo más o menos es lo que se lleva este proceso, hay que bajar al refrigerador. Porque, bueno, pues no es adecuado descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Una vez descongelado el alimento, no lo podemos volver a congelar, a menos que lo hayamos cocinado. También cuando bajemos al refrigerador es necesario colocar en un recipiente para evitar el goteado en otros alimentos y que así se contaminen los mismos, ¿verdad? Por contaminación cruzada. Bueno, si digamos nos agarraron las prisas y ya no pudimos bajar previamente nuestro alimento, lo apropiado sería hacer la descongelación mediante el horno de microondas. Y por ejemplo, bueno, mencionaba que igual era en bolsitas meterlas al refri, pero comúnmente, bueno, al menos yo las meto a veces como en topper, o sea, como que los alimentos los metemos en los toppers y ya está, los metemos al refri. No sé si igual se pueda o necesariamente en bolsas. Bueno, esto de las bolsas de plástico se recomienda más que nada para que tú identifiques qué alimentos son los que tienes ahí. Y bueno, también por ejemplo, cuando metemos a congelar fresas, previamente hay que lavarlas y desinfectarlas y ya después congelarlas. Esto porque si ustedes se fijan, cuando congelamos algunos alimentos y los descongelamos, sí va a haber ahí algunos cambios en su textura. De hecho, podemos observar también que los alimentos están como que un poquito más secos, ¿verdad? Entonces, al momento que nosotros descongelamos, las bacterias se comienzan a reproducir nuevamente y si entran en contacto con estos rompimientos de tejidos que hay, pues obviamente la proliferación va a ser mayor, la descomposición. Entonces, bueno, aquí está la pregunta que de hecho yo creo que sí, bueno, espero que les haya quedado muy claro, que es, ¿considera usted que un alimento descongelado puede volver a congelarse? No. No, ¿verdad? A menos que sea cocinado. A menos cocinado. Ok. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿verdad? Que al momento de que descongelamos los alimentos, pues obviamente como el agua o el líquido fue lo que se congeló, pues entonces vamos a encontrar estas roturas, ¿verdad? Estas roturas en los alimentos. Entonces, pues no sé si quieran compartirme algunos comentarios de estos métodos. Voy a encender mi cámara. No sé si quieran hacerme un comentario. Lo que yo sí les voy a pedir, por favor, es si ustedes pueden hacerme llegar por WhatsApp
algunas evidencias fotográficas de cómo utilizan ustedes estos métodos aprendidos. Por favor. No sé si quieren hacer algún comentario. Ok, yo más que comentario, tengo como una duda. Por ejemplo, hablamos primero de los métodos de conservación por calor y después por los de frío. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se considera óptimo conservar los alimentos para que no pierdan sus propiedades, sus nutrientes? Por ejemplo, un pescado que tengo congelado, ¿cuánto tiempo se considera óptimo? Pues mira, en realidad, estando congelados los alimentos te pueden durar muchísimo tiempo. Estamos hablando que a veces hasta de un año. Por ejemplo, los romeritos, hay quien en diciembre acostumbra prepararlos, los congelan y durante el año puedes estar disfrutando de tu platillo, ¿no? Entonces, en realidad, el tiempo de conservación por congelación puede ser muchísimo tiempo, mucho tiempo. Y funciona, por ejemplo, también, a mí me pasa mucho con las fresas, regularmente he visto que no me duran ni una semana, tampoco el plátano. Por ejemplo, he congelado plátano y después de una semana, aunque está congelado, sí se pone negro. Sí, obviamente que la congelación, recuerda que sí se van a tratar de conservar algunas características organolépticas, sin embargo, incluso con la cocción se pierden algunas propiedades. Entonces sí, en ese caso van a haber cambios de color, pero sin embargo tú puedes preparar un licuado y no va a haber como muchos cambios en cuanto a nutrimentos. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa con el aguacate cuando le colocamos tantito jugo de limón? A lo mejor no se conserva por largos periodos de tiempo, pero sí vamos a conseguir conservarlo un poquito más debido a la acidez, ¿verdad? A la acidez, a lo ácido que le colocamos, por ejemplo, el aguacate. Entonces, bueno, en específico no sé decirte cuánto tiempo. Yo creo que igual si me lo mandas por WhatsApp, te lo investigo y te lo envío, pero pues obviamente con ambos métodos sí vamos a lograr como conservar un poquito más de lo que si los mantuviéramos, por ejemplo, a temperatura ambiente. Ahora, por ejemplo, en el caso de las verduras, siempre sí se va a recomendar más que las consumamos crudas. ¿Por qué? Porque con la cocción sí va a cambiar un poquito sus características nutrimentales. Te digo, a lo mejor detenemos el proceso de las bacterias, pero sí van a haber algunos cambios ahí, pues en cuanto a los nutrimentos, o incluso elevamos su nivel de azúcar, por ejemplo. Ok. Ok, está bien, gracias. No, familia, gracias a ustedes. De hecho, de verdad les agradezco mucho su apoyo. La recomendación del profesor fue que lo aplicáramos con nuestra familia, justamente para que nosotros también podamos contar con evidencia de que ustedes están aplicando lo aprendido, ¿no? Ok. Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si quieran aportar algo más. Si no, yo creo que aquí detengo la grabación. No se me vayan a ir.